Em, Buenos días, estamos aquí con Luis Gonzalo Inarra Ceballos. Es un abogado del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia, catedrático, profesor titular de las materias Derecho Internacional, Derecho Constitucional, Derecho y Ciencia Política. Y me gustaría entender un poco lo que efectivamente está pasando en Bolivia, un país desconocido en Europa, aunque sea tan grande que Francia, la mitad de Italia y un cuarto de Alemania. Entonces es un territorio muy grande. Bueno, primero de todo, la pregunta que aquí todos se hacen. En menos de un año y medio, Bolivia ha vivido una situación que va de un extremo a otro, del MAS de Evo Morales al movimiento socialdemócrata de Áñez. Ahora, tras las elecciones de 2020, otra vez el MAS. ¿Cómo se explica todo eso? Muchas gracias, distinguido Alberto, muy gentil, gracias por la invitación. Bueno, en realidad es una situación muy convulsa y confusa la que vive Bolivia y principalmente podría decirse de los últimos 4 a 3 años, ¿no? 3 a 4 años, principalmente desde que Evo Morales hizo explícita su deseo, explícito su deseo de repostularse, ¿no? Precisamente en contra de lo que ordena la Constitución Política del Estado. El artículo 168 de la Constitución ordena de que solamente puede haber una reelección para el presidente y vicepresidente. Sin embargo, se convoca un referéndum para modificar la Constitución y así posibilitar una nueva reelección más de Morales y de su acompañante, ex vicepresidente García Linera. Y resultado de ese referéndum es que una mayoría mínima, pero al fin y al cabo mayoría, estableció de que no se modifica la Constitución. Entonces, pese a esa decisión popular de una mayoría, Morales decide, su partido, recurrir al Tribunal Constitucional y consiguen una sentencia del Tribunal Constitucional que le permite a la postre repostularse en contra de lo que establece la Constitución y en contra del referéndum del 21 de febrero del 2016. Entonces ahí está el germen de los principales conflictos que se han ido dando. Entonces, para muchas personas, Morales tiene una pretensión de asentarse en el poder, de perpetuarse en el poder, y ese era el peligro por el cual precisamente se luchó. Y luego, sumado a esto, las elecciones donde Morales fue rehabilitado o habilitado por el Tribunal Electoral en contra de lo que establece la Constitución, pero en consonancia con lo que establece esa sentencia constitucional, comenzaron los conflictos, comenzaron las manifestaciones, porque la gente quería que se respete su voto del 21 de febrero en ese referéndum donde se determinó no modificar la Constitución y por lo tanto no permitir una nueva repostulación de Morales. Siempre cuando hablamos aquí, mucha gente se pregunta también, bueno, yo soy un periodista, soy un analista, pero mucha gente se pregunta por qué un europeo tiene un interés tan grande en lo que pasa en América Latina. Es porque lo que pasa en Europa no es tan diferente. En Italia, en España, tuvimos ejemplos de partidos muy populistas, de izquierda, de derecha, que efectivamente entraron en el Parlamento y favorecieron una polarización increíble que todavía existe en tiempo de coronavirus. Entonces le pregunto, ¿a quién beneficia, según usted, la polarización política de la sociedad boliviana? Es una excelente pregunta que tú me realizas. Bueno, si me permites un poco cambiarle el sentido, ¿no? Cuando tú preguntas a quién beneficia, yo preguntaría a quiénes perjudican también, ¿no? Es decir, creo que es una pregunta que va en ambas rutas. Es evidente que perjudica a la sociedad boliviana, perjudica al sistema democrático, al sistema constitucional establecido, a las reglas constitucionales, y también perjudica la economía, porque constantemente estas manifestaciones se han ido dando con bloqueos de caminos, de carreteras. Ahora, ¿a quiénes beneficia? Es una pregunta muy
difícil de responder, pero pienso que en realidad ambos bandos en Bolivia, por lo menos esta polarización se ha ido dando en el sentido de que, por un lado, el movimiento al socialismo lo que propende es ciertos cambios estructurales en el país, ¿no? Y podría decirse que la otra ala, un tanto más conservadora, tradicional, resiste esos cambios, ¿no?, que se han ido dando. Ahora, tú dices que quizás esto no es muy diferente a lo que vive Europa. Yo particularmente pienso que en cierta manera sí es diferente, porque Bolivia ha sido uno de los países más azotados precisamente por políticas del neoliberalismo en la década de los años 90 del siglo pasado y también parte de los años 2000, y es precisamente en los años 2000 en adelante donde se van dando una serie de manifestaciones que podría decirse que son anti-globalización, manifestaciones contrarias a ciertas políticas del Fondo Monetario Internacional, del propio consenso de Washington que se dio en los años 90 y que definió estas líneas hacia una lógica globalizante del capitalismo. Entonces, hay grupos de resistencia en el país y que se han ido rearticulando desde los años 90 en lo que hoy conocemos como movimiento al socialismo y que tiene como principal líder a Evo Morales y ahora que tiene otra cabeza, que es el actual presidente, exministro de Economía de Morales, Luis Arce Catacora, ¿no? Entonces, podría decirse que el MAS enarbola esas luchas contrarias a estas corrientes pro-liberalismo o neoliberalismo, perdón, y por lo tanto podría decirse que las otras corrientes, por un lado, no es que se declaren, digamos, pro-neoliberales, pero es que tienen ciertas tendencias a conservar, digamos, cierto estatus económico y político en el país y que por lo tanto son reacios a ciertos cambios, ¿no?, que el MAS ha ido, en este caso, generando a partir del gobierno de Morales desde hace ya 15 años atrás. Entonces, hay una tensión muy fuerte en Bolivia y que se va dando en las calles, ¿no? Entonces, la tensión que se da en las calles de alguna manera denota una debilidad institucional, que es un tema que yo estoy trabajando actualmente, denota una debilidad institucional del Estado, del sistema político y democrático. Se supone que, por ejemplo, las últimas elecciones debían haber apaciguado las aguas en la sociedad boliviana, ¿no?, pero no ocurrió aquello. De hecho, algunas medidas de la anterior legislatura, en la cual tenía 2/3 el movimiento al socialismo, por ejemplo, el anular los 2/3 para que ahora sus sucesores, que no tienen 2/3 en el Parlamento, sino mayoría absoluta, ahora puedan, al modificar los reglamentos, puedan resolver y decidir todo por mayoría absoluta y no se requieran 2/3, hace una movida, ¿no?, política, una jugada política del MAS, ¿no?, de sus antiguos legisladores a favor de sus actuales legisladores, quienes ya no tienen 2/3, sino solamente mayoría absoluta. Entonces, hay una lógica de jugar al juego político, a ver qué es lo que más me favorece y qué es lo que favorece más a mi sector, a mi partido, a mi gente, y no piensan tanto y no se piensa tanto en qué es lo que favorece al país en su conjunto. Entonces, esa polarización se expresa también, y lo estoy demostrando, en el ala institucional del Estado, es decir, en las instituciones del Estado, y por lo tanto el Estado se convierte en un botín donde el grupo político vencedor utiliza al Estado, y esta también fue la estrategia de Morales, de utilizar el Estado, los medios de comunicación del Estado, el aparato institucional del Estado, la policía, las Fuerzas Armadas, para ir en contra de los rivales políticos del anterior gobierno, en este caso de Morales. Lo mismo ocurrió con quien sucedió a Morales, la expresidenta Áñez, ¿no?, quien tomó el poder, y ella también hizo lo mismo. Entonces, el Estado se convierte en esta institución macro que es empleada, utilizada para los favores y para los intereses de los grupos políticos que entran al poder. Para que se entienda, yo obviamente tengo mis ideas políticas, usted tiene las suyas, pero un administrador, no importa de qué partido, tiene que administrar. Y el Estado puede sonar tonto, pero somos todos. Es decir, es la administración de
del público, de nuestra vida de ciudadanos. Y el problema que tenemos, por ejemplo, aquí en varios países europeos, como le había dicho, es esta polarización. Se grita mucho, pero al final del día, por ejemplo, no hay programación, no hay una política exterior, no hay una política conjunta de los partidos políticos para ayudar efectivamente la economía nacional a seguir adelante. Entonces, me permito preguntarle, según usted, ¿qué retos tiene que asumir Luis Arce para unificar políticamente del movimiento al socialismo, de la presidencia de Bolivia, desde, ¿cómo podría decirle? ¿Qué retos tiene que asumir Luis Arce para unificar políticamente el país y reconstruir su economía en este año de pandemia? Es decir, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, en los primeros 100 días? Sí, gracias. Bueno, creo que ya ha dado buenas señales hasta cierto punto para que de cierta manera puedan mostrarse lo que él ya había prometido como campaña, al igual que su vicepresidente David Choquehuanca, ¿no? En este caso, ellos inclusive en su mensaje presidencial y vicepresidencial el día de la posesión, lanzaron mensajes de apaciguamiento, de que hay que olvidar el odio entre los bolivianos, hay que curar las heridas. Entonces, una de las señales era ya no, en este caso, designar como ministros a los exministros de Morales, ¿no? De hecho, ese fue un compromiso con ciertos sectores del propio movimiento al socialismo, ¿no? Sectores que son parte, movimientos sociales que son parte del movimiento al socialismo, para que quienes estuvieron en el pasado como ministros no vuelvan y, como le dicen aquí en Bolivia, no se vuelva a reconstituir la misma rosca. La rosca se entiende como un grupo beneficiado de ciertos políticos de élite de un partido, en este caso del MAS, y que ellos no vuelvan a ser designados. Entonces, esto no ocurrió. Me permita, estoy riendo porque en Italia, como que somos un país que conoce los carteles mafiosos, hablamos de pandilla cuando se habla de estas cosas, no tanto de rosca. Entonces, tiene una significación diferente, ¿no? Aquí se habla un poco de rosca cuando se habla de ciertos grupos políticos beneficiados, ¿no? O privilegiados, podría decirse, dentro de un partido en este caso, ¿no? Entonces, esa fue una buena señal, la de Luis Arce. Otra de las señales precisamente que está lanzando Arce es que, por ejemplo, los bonos que él prometió ya hoy, justo hoy día, ya anunció que se van a lanzar y que estos son bonos para todos, básicamente, ¿no? Es decir, principalmente para las familias más afectadas por la pandemia. Pero principalmente pienso que una buena señal sería que se retroceda, es decir, el Congreso retroceda esta decisión de cambiar los 2/3 por mayoría absoluta, y esa sería una buena señal, un buen gesto que permitiría que el movimiento al socialismo diga a sus adversarios que están dispuestos a debatir, a dialogar los temas más importantes y que ellos no van a imponer los temas como ocurrió en las administraciones, porque son varias administraciones o gestiones de Evo Morales, ¿no? Entonces, esa sería una gran señal, una modificación, la restitución de los 2/3 en las dos cámaras del legislativo, ¿no? Por otra parte, en materia económica, ya he hablado de los bonos, y él habla de ciertas inyecciones económicas a la empresa privada y también a las instituciones públicas, a los gobiernos subnacionales. También se está hablando de ciertos créditos de organismos internacionales. Parece que esto es ineludible porque la pandemia ha generado, digamos, una gran desestabilización económica en el país y ha generado un gran déficit, podría decirse, y esto ha sido parte ya de la retórica de la campaña de Arce en las elecciones y que ahora parece que lo está realizando. Sin embargo, como gestos políticos hacia los adversarios, otro sería el no monopolizar a la entidad de comunicación estatal, es decir, el canal del Estado, que cuando estaba Morales, Morales solamente era el único que aparecía en la televisión, ¿no? Es decir, en el canal del Estado. Entonces este canal estaba abocado básicamente a hacer campaña intensa y continua del gobierno de Morales, presentar todas las obras que se tenían que hacer y, por ejemplo, había el programa Evo Cumple, ¿no?
y ese era el programa económico donde el presidente, el expresidente, era el único que presentaba obras, el único que viajaba a todos los municipios del país. Evo viajaba mucho, ¿no? Y otra de las señales sería, además de no monopolizar a favor de su partido el canal de televisión estatal, sino que también el presidente permita a que los otros líderes subnacionales de municipios, de gobernaciones, surjan y sean ellos también quienes presenten las obras, y que no haya una especie de Arce Cumple, ¿no? No un programa que diga Arce Cumple, así como fue el Evo Cumple. Entonces, por un lado eso, debe tratar de estrechar nuevos lazos con la región de Santa Cruz, que fue la región que más ha resistido en las últimas elecciones, hablo de las dos últimas elecciones, al momento socialismo. Podría decirse que Santa Cruz es la región más pujante económicamente en el país y que al mismo tiempo es la que más resiste, ¿no? Tiene una tendencia básicamente a una lógica más de mercado abierto, ¿no? Principalmente por las élites políticas, económicas, empresariales que tiene la región. Y entonces hay una gran tensión con esa región. El MAS tiene que pensar o revisar sus estrategias para acercarse a esa gran población, precisamente quien enarboló en las últimas elecciones a Santa Cruz y que encabezó un movimiento contra el MAS fue Luis Fernando Camacho, de la agrupación Creemos, y que sacó más o menos 800 a 850,000 votos. Entonces, principalmente en la ciudad de Santa Cruz, el eje central metropolitano, quien apoyó a Luis Fernando Camacho, y ese fue un voto contrario al MAS. Entonces, el MAS tiene que ver qué estrategias va a emplear para restablecer los lazos con Santa Cruz, porque en sí, la gran tensión que sigue manteniéndose, por ejemplo, hace unos días Santa Cruz entró en un paro, ¿no?, generalizado contra el actual gobierno por el tema de las elecciones, porque hay todavía en muchos segmentos de la sociedad una duda respecto a la legitimidad de las últimas elecciones. Creen algunos de que hubo un probable fraude, ¿no? Sin embargo, no hay prueba de aquello, como en las anteriores elecciones, donde inclusive hubo un informe de la Organización de Estados Americanos. Pero pese a eso, esta es una señal, así lo interpreto yo, de la debilidad de nuestras instituciones, como en este caso de nuestra institución electoral, el Tribunal Supremo Electoral, que no tiene la credibilidad para todos los ciudadanos, y entonces, en consecuencia, se lanzan estas acusaciones de fraude electoral, ¿no? Entonces, lo que debe hacer Arce Catacora, y lo dijo en su mensaje presidencial, es no utilizar la justicia, no utilizar al órgano judicial para hacer lo que ocurrió en el gobierno de Morales, ¿no? Una judicialización de la política, una persecución de los adversarios políticos, y de hecho, ya ni bien tomó posesión Arce, había muchas voces en el movimiento socialismo pidiendo venganza, ¿no? Venganza en contra de la expresidenta Áñez por lo ocurrido en Sencata, en Sacaba, es decir, la muerte de muchos campesinos por parte de las fuerzas del orden, ¿no? Profesor, perdone, antes de llegar a esto, porque me gustaría también entender los errores, por ejemplo, de la señora Áñez. En Italia, y hablo de mi país de origen, tuvimos en los años 90, usted lo sabe, pero a las personas que nos escuchan probablemente no, tuvimos una revolución judicial como esta que se llamó Manos Limpia. Todos los partidos fueron destrozados, menos uno, el partido comunista, que después se volvió socialdemócrata y que efectivamente, junto a la democracia cristiana, tenía un sistema de control de los votos, de las conciencias, diría yo, en todo el país. Ahora, a pesar de eso, hay una mayoría, la mayoría silenciosa, si usted quiere, que no está interesada en la política, no vive por la política, que tiene un trabajo, que tiene sueños, que quiere hacer su propia vida fuera de la política. Entonces, la gente normal, quiere una continuación del gobierno de Evo Morales, o quieren cambios, sustantivos, según usted. Sí, en realidad una gran parte de la población boliviana quiere paz, ¿no?
para construir desarrollo, para tener estabilidad, para tener empleo, lo que se requiere mínimamente es paz. Y lo que no ha habido en los últimos años en Bolivia es precisamente eso, paz y orden. Por eso es que de cierta manera grupos de clase media principalmente hasta clase alta en Bolivia pedían a las fuerzas militares un nuevo golpe o un golpe de Estado, ¿no? Es decir, esto se dio en las últimas semanas y claro, esto es preocupante, pero uno tiene que saber interpretar por qué se da esto, porque en realidad los conflictos que se han ido dando pareciese que no van a terminar, ¿no? Pese a que hay un nuevo gobierno, cualquiera visoraría de que en las siguientes elecciones, por ejemplo, si no se reforma al Tribunal Electoral, si no se le da de credibilidad, ¿no?, institucionalidad, vamos a volver a tener los mismos problemas. Si es que el actual presidente va a tener pretensiones de reelegirse, no vamos a tener los mismos problemas. Entonces, con un país convulsionado, ¿no?, la gente obviamente sale a las calles, principalmente también a protestar, porque así no se puede trabajar, ¿no? Es necesaria una lógica de orden, una lógica de paz, de institucionalidad y de respeto al Estado de Derecho, ¿no? Entonces, si el actual gobierno va a continuar ese legado triste y lamentable que tuvo Morales de que se judicialice la política, de instrumentalizar al Poder Judicial, ¿no?, y de hacer una especie de cacería de brujas, es lógico pensar que los partidarios de los otros frentes van a reaccionar y vamos a volver a tener los mismos conflictos. Así no se puede progresar, así no se puede trabajar, y el ciudadano común, como usted dice, realmente está cansado de esta situación porque así como en Europa, como en cualquier parte del mundo, un ciudadano propende a proteger su familia, a generar o desear estabilidad, empleo, trabajo, ¿no? Y ¿por qué no soñar con una especie de desarrollo futuro, ¿no? Pero con un país así convulsionado es muy difícil que se le pueda prometer eso a un ciudadano, ¿no? Profesor, lo hemos visto con Alberto Fernández, por ejemplo, un profesor universitario, un catedrático, un ideólogo, pero todavía tenemos la impresión aquí en Europa que siga casi sufriendo la presencia y la magnitud de su vicepresidenta. Entonces, me permito preguntarle, ¿Luis Arce podrá ser independiente y tener una política propia o podría ser simplemente, digamos, un títere, pero bajo la influencia de Evo Morales? Sí, esa es la pregunta del millón y la pregunta que nos hacemos todos, ¿no es cierto? Además cierto al mismo tiempo que muchos movimientos afiliados al MAS solicitaban de que el candidato presidente sea el actual vicepresidente, David Choquehuanca. Y todo apunta a que quien eligió al actual presidente como candidato fue el mismo Morales, ¿no? Entonces, hay un gran vínculo personal, de amistad seguramente y todo aquello, entre Arce y Evo Morales, ¿no? Claro, entonces, a cualquier ciudadano le viene esta duda, ¿no?, de que si realmente quién va a gobernar, ¿no? Entonces, Morales manifestó públicamente de que va a dejar gobernar, de que va a coadyuvar en el gobierno, y creo que una buena señal ha sido nuevamente la elección de los ministros, ¿no? Quizás algunos ministros, como el ministro de Defensa, por ejemplo, es muy cercano a Evo Morales al mismo tiempo, el actual ministro de Defensa, ¿no? Entonces, Edmundo Novillo se llama él, es un hombre de mucha confianza con Morales, pero a los demás, es decir, desde mi perspectiva, quizás me equivoque, no hay, digamos, el mismo vínculo que tenía Morales con los exministros que tuvo, por ejemplo, como con Carlos Romero, con Arce, bueno, otro Arce, Héctor Arce, Quintana y varios otros, ¿no? Entonces, al no presentarse estas mismas caras, estos mismos rostros, parece ser que al tener, digamos, la libertad de decir quiénes van a ser sus ministros, de cierta manera, Arce puede tener cierta libertad. Pero la pregunta está en que cuando lleguen ciertos temas cruciales, ¿quién va a tomar la decisión, ¿no? Entonces, yo pienso que la historia va a, en este caso, decir cuál es la realidad, cuál es la verdad. Entonces, no nos queda más que esperar.
pienso que, de cierta manera, Evo Morales va a tratar de influir en las decisiones de Arce y las decisiones en el Ejecutivo, ¿no? De hecho, gran parte de la bancada en el Legislativo la maneja Evo Morales, ¿no? Varios de los actuales legisladores son hombres muy cercanos a Morales y por lo tanto podríamos advertir que no es de conveniencia de Arce tener malas relaciones con Morales, porque Morales tiene mucha cercanía con el legislativo, más que el propio Arce. Por lo tanto, puede truncar varios de los proyectos del Ejecutivo si es que adviniese una relación tensa entre Morales y Arce, ¿no? Entonces, Arce tiene que tener mucho cuidado seguramente al estar en contra de Evo Morales. Entonces, yo creo que todos nos preguntamos y va a ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro, si realmente Arce va a ser quien gobierna, ¿no? Y quien tiene gran libertad para hacerlo, o es que en muchos temas va a estar todavía aún subordinado a Morales, ¿no? Profesor, pido disculpa porque nos están llegando muchísimas preguntas, pero tenemos también que terminar. Usted es un comunicador. Me gustaron mucho sus artículos porque efectivamente usted analiza no solo la teoría política, sino también la comunicación. Entonces, yo cuando pienso, por ejemplo, a la señora Áñez, la única palabra que surge es suicidio político. Es decir, ¿cuáles han sido, según usted, los errores de personas como Jeanine Áñez al emplear, por ejemplo, símbolos que hayan asustado a los electores de centro izquierda o de derecha en las pasadas elecciones? Entrar en el Palacio del Gobierno con una Biblia, por ejemplo, me imagino que haya asustado incluso los electores que no eran del MAS. Sí, bueno, en realidad quien entró al Palacio de Gobierno con una Biblia fue Luis Fernando Camacho, luego a la postre fue Sí, perdón, era para decir como vamos, Mari, ¿no? Pero sin embargo, cuando ya se posesionó Áñez, ella salió a la Plaza Murillo, a la plaza donde está el Palacio de Gobierno, con la Biblia en la mano, ¿no es cierto? Es decir, claro, son simbolismos que podría decirse que quizás en Europa la situación ha cambiado mucho. En Bolivia hay una gran, podría decirse, cantidad de gente, población, que tiene aún estas creencias muy cristianas, muy arraigadas en la tradición. Entonces son sectores sociales conservadores tradicionales, ¿no? Entonces, principalmente estos están en Santa Cruz y podríamos ubicarlos dentro de la clase media, principalmente, no únicamente, ¿no es así? Entonces, para estos sectores era algo bueno, se veía con buenos ojos, es decir, Dios retorna a Palacio, ¿no? Sin embargo, podría decirse que en los más jóvenes, en la gente de 40 años o menor a 40 años, que ya tienen un pensamiento mucho más abierto, ¿no? Que quizás ya no es tradicional conservador, ¿no? Entonces, es un poco peligroso, se lo veía con ojos de extrañeza, ¿no? Estas situaciones y que han terminado, obviamente, por minar esta candidatura de Áñez. Pero lo que pienso que más ha minado la candidatura de Áñez es cuando ella dijo, vamos a hacer un gobierno de transición, no voy a ser candidata. Al mes siguiente toma la decisión de ser candidata. Es evidente que hubo muchas presiones de su partido político. Su partido político, para pesar de ellos, es un partido político que está casi ya languideciendo. Es un partido político que en las anteriores elecciones no sacó el 4%, es decir, casi el 4%, y por lo tanto es un partido que representa a muy pocas personas. Entonces, aprovechando la oportunidad de que Áñez era nueva en la política para muchos, pese a que era una senadora, no era una senadora muy conocida, pues también representaba una región como el Beni, que es una de las regiones, podría decirse, más olvidadas del país, ya más lejanas digamos, del centro de poder que es La Paz. Y entonces la representación que ella ejercía no le permitía tener, digamos así, una especie de representación muy visible. Profesor, sin embargo, por el destino que le tocó a ella. Perdone, perdone, interrumpo, para que se entienda. En Italia tuvimos el Movimiento 5 Estrellas, un movimiento antisistema casi revolucionario que desde casi el 34%, creo, ahora se ha caído a menos del 12%. En Inglaterra tuvimos el UKIP, el movimiento por la Brexit, que ahora prácticamente ha desaparecido.
es decir, que Áñez existía o el partido de Áñez existía solo como revolución antimorales y no tenía un programa político verdadero? Bueno, en realidad ahí está el gran problema, no solamente del partido de Áñez, pienso que es de la oposición al MAS. Lamentablemente, la mayor parte de los movimientos y grupos políticos y partidos contrarios al MAS no tienen un programa de gobierno, no tienen un proyecto de país, un proyecto de Estado consistente, o por lo menos visible. Que cada ciudadano, por ejemplo, diga, bueno, yo soy parte de este partido porque este es mi pensamiento ideológico, estos son mis principios políticos, pero, es decir, no hay ciudadanos que puedan decir aquello. En realidad, la última votación, quienes votaron por Comunidad Ciudadana, que en este caso fue la agrupación política del expresidente Carlos Mesa, ¿no?, que en este caso pugnó contra el MAS, contra Arce Catacora, en realidad la campaña máxima que él realizó fue el voto útil, ¿no? Es decir, no votes por el MAS porque el MAS es absolutista, es autoritario, ¿no? Volverá Evo Morales al poder y volveremos con la misma historia, pero muy poco de proposición política, de plan, digamos, de proyecto de Estado, de proyecto de país, ¿no?, tenía Comunidad Ciudadana. Entonces, ese es el gran problema de todas las agrupaciones políticas contrarias al MAS. Entonces, pienso que en lugar de que los grupos políticos contrarios al MAS se dediquen a lanzarle piedras al MAS y a ver si Evo Morales es pedófilo, o si Evo Morales es pro narcotráfico, o si el MAS es pro corrupción, en lugar de dedicarse a aquello, pienso que muy bien harían las fuerzas políticas opositoras al MAS en generar un plan de gobierno, en pensar un proyecto de Estado, un proyecto de país alternativo al movimiento al socialismo. Eso es lo que están pidiendo sus electores. Son electores que están perdidos porque no encuentran un liderazgo en la oposición al MAS. Por lo tanto, ese liderazgo se tiene que dar precisamente por un nuevo programa, un programa alternativo al que tiene el movimiento al socialismo. ¿Y a qué punto, según usted, o hasta qué punto la influencia de Cuba y Venezuela, por ejemplo, continuarán teniendo tanta vigencia en el nuevo gobierno de Luis Arce? Es decir, yo veo, por ejemplo, que los gobiernos de izquierda en Venezuela, en Argentina, se puede estar de acuerdo o no, pero tienen una visión política. No veo, por ejemplo, una visión política común de los conservadores latinoamericanos en los diferentes países. Sí, yo creo que tu interpretación es precisa, es decir, si podemos hablar de izquierdas o de derechas, esto ya es un poco ambiguo, ¿no es cierto? Pero más o menos para comunicar nos sirve hablar de izquierdas y derechas, pero en realidad hay una izquierda, por ejemplo, el MAS en Bolivia no es tan de izquierda como creen que son ellos, ¿no? Es decir, las políticas de Morales han sido de un capitalismo de Estado, ¿no? Entonces, no son tan de izquierda como piensan muchos, ¿no? Pero podríamos decir que la izquierda latinoamericana se une, se reúne, genera planes, genera en este caso encuentros mucho más frecuentes y evidentes que los de la derecha, ¿no? Es decir, que la derecha en Latinoamérica, esto creo que es evidente, y pienso que Arce Catacora no va a tener el poder para cambiar, digamos, las líneas ya establecidas por el movimiento socialismo en cuanto a esta lógica de generar una internacional socialista, ¿no? Un internacional socialista como un movimiento latinoamericano de izquierda que propenda a ciertas políticas socialistas, como en este caso son las de Cuba, como las de Venezuela, ahora seguramente van a seguir coadyuvando a sus aliados en el Brasil, Dilma Rousseff, Lula da Silva, lo tienen en Argentina. Entonces, va a haber elecciones en Ecuador nuevamente y va a volver a postular el partido del expresidente Correa. Entonces, lo que están buscando precisamente esa izquierda latinoamericana proclive al socialismo es precisamente nuevamente colocar las fichas en el tablero de ajedrez, fichas estratégicas en cada uno de los países, algo que ocurrió más o menos hace 10 años, ¿no? Cuando teníamos presidentes de esta línea en varios países latinoamericanos. Entonces, ese es el tablero de ajedrez que se tiene y pareciese que están volviendo a ganar terreno nuevamente los de la izquierda en desfavor
de los de la derecha. En Bolivia, ¿cree usted, porque es un técnico, que se pueda volver a relanzar el país desde la constitución de Evo Morales? Es decir, según usted, ¿es una constitución vamos, válida? No sé si es la palabra. Sí, yo la verdad pienso que es una constitución válida y lo que es más todavía es una constitución legítima, ¿no? De todas las constituciones que Bolivia ha tenido, esta es la más incluyente, la más inclusiva. Pienso que pensar nuevamente en restablecer la anterior constitución del año 67, que sufrió reformas el 94 y el 2004, ¿no? Precisamente las reformas del año 94 y del 2004 fueron pro inclusividad o inclusión de pueblos indígenas, por ejemplo. Y normativamente hablando, en la actual constitución ya logra establecerse los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, interpretar la historia de Bolivia es también interpretar una serie de luchas de ciertos grupos históricamente relegados en el país, como es el caso de las propias mujeres, ¿no? Es decir, la misma constitución del 1967 no contemplaba los mismos derechos que ahora la actual constitución contempla a favor de las mujeres, ¿no? Es decir, el 50%, por ejemplo, en la representación de cargos electivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las, digamos, uno de los logros que establece la actual constitución a favor de las mujeres, y así para varios otros grupos históricamente relegados, y esto es positivo. La misma constitución ha sido votada en un referéndum en el año 2009, con más del 62% de aceptación, y por lo tanto entró en vigencia, ¿no? Es decir, pienso que más bien lo que deberíamos pensar los bolivianos o comenzar a analizar es cómo implementar ese proyecto inconcluso que es el de nuestra Constitución. Es decir, el mismo gobierno de Morales, quien embanderó el proyecto de Constitución, fue también un gobierno que, en cierta forma, fue en contra de los preceptos de la Constitución. Ahí está el caso de la reelección, por ejemplo, ¿no es cierto? No aceptar el límite a la reelección. Es uno de los ejemplos. Ahí están los derechos de la madre tierra, por ejemplo, los derechos de las comunidades indígenas. El gobierno de Morales perdió mucho poder y, digamos, cercanía a las comunidades indígenas cuando apareció el problema del TIGNIS, cuando Morales alentó la construcción de una carretera en un área reservada donde vive una comunidad o varias comunidades indígenas, ¿no? Y trató de imponer su proyecto de una carretera, ¿no? Algo que no fue aceptado por la gente de la comunidad y por lo tanto lo alejó del discurso pro-indígena. Entonces, lo que se tiene que pensar es profundizar las autonomías que están en la Constitución. El gobierno de Morales centralizó de gran manera el poder en unas cuantas manos y no generó lo que le llamamos el pacto fiscal, estableció el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, este programa del que hablábamos hace un rato, y Evo Morales no dejaba surgir nuevos liderazgos en los municipios, por lo tanto no dejó hacer gestión libre en este caso, a los gobiernos subnacionales, a las autoridades de los gobiernos subnacionales, y eso es parte del régimen de autonomías que establece la Constitución. Entonces, lo que tiene que hacer es el actual gobierno profundizar lo que ya está en la Constitución, porque ese fue el mandato del pueblo boliviano de una mayoría arrolladora el año 2009, ¿no? Luis Gonzalo Inarra, muchísimas gracias por esa entrevista. Muchísimas gracias, Alberto. Cuando tú desees.